Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Mi vida te he dado y que siempre te he amado desde el fondo de mi corazón, que vivía por tus besos y que solo por eso yo le daba a mi vida valor, que soñando tu abrazo contemplaba el ocaso esperando me dieras tu amor. Tú que nunca me has querido y que solo me has dado maltrato, tristeza y dolor, que todo has decidido sin que te importara ni un poco que pensaba yo, que solas dejaste mis noches hundiendo mi vida en la desolación. Ahora pretendes que vuelva a tus brazos, que olvide de un tajo este triste fracaso, que beba de nuevo el amargo veneno que solo me brinda tu amor. Tú que no sabes decir ni un lo siento y que no te preocupas de mis sentimientos, pretendes que vuelva a creerte y regrese de nuevo así porque sí. Hay que poca vergüenza, hay que poca decencia, pretender que regrese, que ya no te dejes sabiendo que solo te burlas de mí. Hay que poca cordura, pero qué cara dura, pa' coger tu equipaje te falta el coraje que a mí ahora me sobra pa' irme de aquí. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados, Organización Manzano y Manzano, hoy sábado 7 de noviembre del año 2020. Ya se nos acabó ahora sí este año. Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano. Marco, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Germán. Y muy buenos días para todos los que nos escuchan en la cadena básica de Todelar en La Voz de Bogotá. Claro que sí, con Germán que está acá, con Mago de las Perillas. Ya se quitó la chaqueta, ya está entrando en calor, Germancho. Bien, nosotros estamos acá, Marco, escuchando esta canción de Luz Helena Cardona, Coraje. Hablemosle un poco a nuestros oyentes, ¿quién es ella? Coraje, canción interpretada en la hermosa voz de Luz Helena Cardona Cárdenas, es una gran amiga de la organización Manzano y Manzano, una cantante y compositora de origen vallecaucano, una región en la que la cultura bayuna y paisa se mezclan y enriquecen mutuamente. La artista define su trabajo musical, abro comillas, como una mezcla de estilos entre los que se destaca la canción social y el folclore latinoamericano. Cierro comillas. Durante sus 30 años de vida artística, ha acompañado con su música las luchas de sectores populares, sindicales, estudiantiles, de mujeres, de comunidades indígenas, afrodescendientes, LGTB y movimiento ambientalista. Su trabajo musical, Huellas, es un homenaje al valor y entereza de las mujeres que participan en la construcción de una nueva sociedad más justa, solidaria y amorosa. Entre sus canciones podemos destacar Espejo, Sin Aliento, La Tunda, En Luna Llena y Todo Cambia. Los interesados en escuchar sus canciones pueden hacerlo ingresando a YouTube, digitando el nombre de Luz Helena Cardona. Igualmente, los que estén interesados en que ella haga presentaciones en los sindicatos, en los sectores sociales, donde sea, pueden escribirle a luzhelena11@gmail.com. Repito, luzhelena11@gmail.com. Sergio.
puro talento de acá, puro talento de la casa de Colombia y obviamente de esas tierras hermosas del Valle, ven, la chuspan. Un saludo a todos nuestros oyentes del Valle del Cauca, a Luz Helena y obviamente también a mi tío Ulises, que gracias a él pudimos conocer a Luz Helena. Bien, Marco, mientras tanto yo quiero hablarte de algo que está ocupando bastante los días de la educación en estos momentos, a los sindicatos, a la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, aquí en Bogotá, a la ADE, ADEC, y es precisamente la circular, la Directiva Ministerial 16 del año 2020, en la cual ya se estableció un plazo perentorio por parte del gobierno nacional para esa desafortunada, pero bien desafortunado experimento que quieren hacer con el fenómeno de la alternancia para los educadores y para los niños, las niñas y los adolescentes. Y frente a ello sí queremos compartir un par de apreciaciones antes de pasar a nuestros datos que tenemos sobre el COVID-19. Y es precisamente que en ninguna parte nosotros hemos encontrado como organización Manzano en Manzano, dentro de la resolución 1721 que dictó el Ministerio de Salud, ni la resolución 666 dictada por el mismo Ministerio de Educación, la obligatoriedad que tienen los maestros y las maestras de hacer parte de los comités de alternancia. Ojo con esto, no lo hemos encontrado porque esto es ajeno a las funciones del magisterio. Es que el Ministerio de Educación Nacional lo que pretende, vía esa circular, vía esa dirección o esa directiva 16, es modificar para que ahora las responsabilidades por la aplicación de los protocolos de bioseguridad en cabeza de las instituciones educativas, en cabeza de nuestros directivos docentes, pues ahora también los maestros, las maestras, los directivos docentes tomen esas funciones de una manera extraña. Así que nosotros acá hacemos nuevamente un llamado fraterno, pero ese llamado fraterno es con toda vehemencia. Ojo con el tema de la alternancia, compañeros directivos docentes, como ya lo ha dicho la Federación Nacional de Directivos Docentes de Colombia, FENDIDOC, aquí en voz precisamente de su presidente José Ignacio Saavedra, no le vamos a jugar a la alternancia, no le vamos a jugar ahora como lo vamos a ver con cifras que están subiendo con el número de contagios, con el número de fallecimientos y con el número de casos activos. Docentes, como lo ha dicho la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, no le jugamos a la alternancia. Esto es un experimento mal planteado. Si ustedes se ponen a revisar esa resolución 1721 del año 2020, van a encontrar sorpresas tales como: nos ha dicho el gobierno nacional que la única forma para combatir el COVID-19 es el lavado de manos, mínimo cada 2 horas, con jabón antibacterial secado con toallas de papel, etcétera, etcétera. Pero ahora esa resolución lo que dice es que se debe garantizar por parte del directivo docente, por parte del rector o el representante legal de la institución educativa, que hayan baterías de baño si las pudiere haber. Es decir, aquí ya entonces no se vuelve obligatorio el lavado de manos, sino que el mismo gobierno nacional, como no ha hecho las inversiones en las instituciones educativas estatales, entonces si hay agua, lávense las manos. Si no hay agua, no se laven las manos, que a su punta de gel antibacterial podemos sacarlo adelante. Imagínense tamaño despropósito en cabeza de la ministra de Educación, en cabeza del ministro de Salud. Por eso hacemos un llamado bien fraterno y adicional, porque no le quieren endilgar responsabilidad penal, disciplinaria, civil, eventualmente a nuestros directivos docentes y a nuestros docentes. Seguramente el próximo programa vamos a ampliar esta información, pero ya hemos hecho varios Facebook Live con distintas organizaciones sindicales acerca de este tema. Y es que no es para menos. El día de ayer, 6 de noviembre, se reportan 9.756 nuevos casos con 196 nuevos fallecimientos, para un total de 1.127.733
casos de COVID-19. Colombia puesto número 9 encima de México. México con un país de 130 millones de habitantes. ¿Y por qué Colombia ha descendido puestos? Algunos preguntarán porque ya estábamos casi a punto de llegar al puesto número 5. Porque nos ha sobrepasado Reino Unido, nos ha sobrepasado Argentina, nos ha sobrepasado España, nos ha sobrepasado Francia, que abrieron nuevamente sus comercios, abrieron nuevamente las instituciones educativas, abrieron nuevamente las fronteras, y lo que hizo fue un aumento inusitado, con tasas de contagios de más de 40.000, 50.000 contagios diarios. Y ahora tenemos el desafortunado llamado que hace el gobierno nacional a que las personas que lleguen del extranjero a Colombia pues ya no les van a pedir la prueba de COVID-19. Y nosotros con casos en aumento, y ahorita el presidente Iván Duque diciendo que el próximo 21 de noviembre va a tener un día sin IVA. Ojalá algún día tengamos un día sin Iván. Esto lo digo yo sin tener que comprometer ni a la cadena ni a Organización Manzano y Manzano, pero creo que este noviembre es un noviembre de llamado a la movilización, a la lucha, a recordarle que no está solo, que aquí manda porque los colombianos estamos detrás y estamos esperando precisamente que este gobierno se pronuncie. Número de fallecidos, Colombia ocupa el puesto número 12 con 32.405 casos. Con número de casos activos, Colombia en el puesto 24 volvió a subir, ahora con 75.065 casos. Así que la situación no está fácil, no está sencilla. Tenemos que seguirnos cuidando, gente. Yo sé que muchos han relajado las medidas, ya están como que ya no utilizo el tapabocas, ya no utilizo el gel antibacterial, ya no me lavo las manos, ya no me cambio de ropa, y el COVID-19, ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud, está pasando de ser una pandemia a considerarse una sindemia. Estamos buscando precisamente a alguien que nos explique eso, porque lo poco que nosotros entendemos es que van a influir factores sociales, factores demográficos, factores económicos, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues eso significa todavía numeral quédate en casa o numeral sálvese quien pueda. Ya no sabemos qué es lo que nos puso este gobierno nacional. Mientras tanto, 7:12 de la mañana y avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer sindical. 7:14 de la mañana, y en estos momentos tenemos en la línea telefónica al compañero Nelson Larrota, fiscal del Sindicato de Educadores de Santander, SES, quien de una manera pues muy amigable, gracias compañero Nelson por hacernos ese favor, nos hace un análisis del proyecto de resolución del Ministerio de Educación Nacional por la cual se adopta el nuevo manual de funciones, requisitos y competencias para los cargos de directivos docentes y docentes del Sistema Especial de Carrera Docente, y se dictan otras disposiciones. Compañero Nelson Larrota, muy buenos días. Sí, muy buen día, doctor Manzano, y a toda la audiencia aquí de Entre Líneas, un programa radial de la Organización Manzano y Manzano. Reciban pues un cordial saludo. Hoy nos vamos a referir específicamente a un tema que tiene mucha trascendencia en el magisterio, pues define todo lo que son las funciones, los requisitos, los perfiles para el ingreso a la carrera docente, y por supuesto pues
un punto que a nosotros siempre hemos debatido como sindicatos desde una pedagogía crítica en el término que tiene que ver, como se llama en esta resolución, en este proyecto de resolución, competencias. Entonces, doctor Manzano, acaba de ser emitido el borrador, el proyecto de resolución de el nuevo manual de funciones, requisitos y competencias, ojo, para los cargos de directivos docentes y docentes del Sistema Especial de Carrera Docente en Colombia. Entonces, estamos en el momento pues de hacer las observaciones. Siempre pues que se hace la proyección de una resolución hay un periodo para las observaciones, pero acá hay un punto importante, más que eso es arrancar con la pregunta si este nuevo manual que está proyectando el Ministerio de Educación Nacional recoge el espíritu y la naturaleza de la negociación que se ha venido realizando con las organizaciones sindicales y en particular, por supuesto, con una de las organizaciones más grandes que existe en Colombia, que es nuestra Federación FECOA. Entonces, lo que hay que revisarle a este nuevo manual es que haya tenido en cuenta el concepto de consensuar y no de imponer unilateralmente este tipo de consideraciones, porque es precisamente en la mesa de negociación donde se informó que este nuevo manual o las reformas que se fueran a hacer a este manual tenían que ser producto de ese acuerdo colectivo suscrito el 15 de mayo de 2019 y que en la cartilla que nosotros conocemos de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE es en el numeral 23, donde se acuerda entonces que se debe hacer un ajuste al manual de funciones, requisitos y competencias, atendiendo las nuevas reglamentaciones pedidas y a las propuestas de ajuste o modificaciones que los sindicatos documentaron y sustentaron ante el Ministerio de Educación Nacional. Ojo con esto. Entonces, existe un inconformismo en la manera como se ha estipulado este manual de funciones, requisitos y competencias, que reitero, no es el término a utilizar porque la competencia como tal es un término que instrumentaliza la educación y que desde una pedagogía más positivista lo que hace es convertirla prácticamente en una mercancía, y es lo que nosotros vemos hoy con la forma como se ha agudizado el discurso neoliberal en la educación. Entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es la envergadura que tiene este nuevo manual. Es que este es el que rige tanto el ingreso de los nuevos docentes a la carrera docente, las funciones, los requisitos, los perfiles y las competencias que tendría el docente que ingresa al Sistema Especial de Carrera Docente en Colombia. Ese es el asunto tan importante que tenemos en este manual. Por eso el hecho de que tenga que tener un filtro bastante fuerte a la hora de aprobarse o de llevarse así sin haber tenido en cuenta la concertación de FECOA. Entonces, doctor Manzano, yo pienso que aquí es muy importante revisar que más allá de lo contemplado en el marco jurídico, que es lo constitucional que sustenta estos manuales, donde haya claridad sobre las funciones del docente encargado docente y lo que estipula el decreto 1075, el decreto único reglamentario, todo lo que son las consideraciones jurídicas al respecto, lo que hay que tener en cuenta aquí son cosas como las siguientes. Primero, que es una exigencia de la mesa de negociación de los acuerdos realizados el 15 de mayo de 2019, en el cual se le decía que tenía que ser actualizado dicho manual de perfiles y requisitos porque habían nuevas reglamentaciones y por supuesto que habían situaciones en las cuales habían compañeros que habían egresado de algunas universidades con unos títulos que no habían sido tenidos en cuenta en este manual. Entonces nos estamos refiriendo a cuál manual, para ser más específico, es decir, cuál es el que había y cuál es el que se tiene que reformar, porque estamos hablando de hacer unos ajustes, de hacer unas nuevas reglamentaciones, es porque se tenía anteriormente entonces el que estaba en vigencia, es la resolución 15683
de 2016, que es la que va a subrogar la anterior, que era la 09317. Entonces nos estamos refiriendo específicamente a la resolución 15683 de 2016. A esa es la que se le está haciendo entonces estas reformas y estos ajustes. Entonces aquí en estos considerandos que revisamos en este nuevo manual hay un punto que llama la atención, y es que este nuevo manual va a marcar el ingreso y las funciones de los docentes, pero es que hay una parte en lo que tiene que ver cuando se afirma que este nuevo manual va a dar sustento a la evaluación de periodo y evaluación anual de ordinaria de desempeño, solo para mencionar un asunto que creo que es de importante consideración. Lo que pasa es que aquí hay que tener claro que esto ya está arreglado, ¿no? O sea, nosotros los docentes del 1278 ya tenemos un marco jurídico para la evaluación de desempeño y para la evaluación de periodo de prueba. Entonces, este manual, digamos que va a dar sustento, no tiene por qué dar sustento. Sería un primer punto de vista crítico a este primer borrador, porque no debe dar sustento a ello. Eso ya está sustentado en una normatividad, en el caso de la evaluación de desempeño, que es el decreto 3782 de 2007. Eso como para dar inicio, porque pareciera entonces que quisiera hacer un acomodo de hacer mucho más rigurosa e instrumentalista la evaluación de desempeño al ponerle entonces unos ingredientes. Otra cosa es que se piense articular, pero no que sea el sustento, porque el sustento normativo ya está en el decreto 3782 y está a su vez en la guía 31 para el caso de la evaluación de desempeño. Bien, de otra manera podemos observar en lo que tiene que ver en las responsabilidades o en las obligatoriedades que tiene sobre este manual de funciones, requisitos y competencias. Es el ingrediente que le reiteran a este manual y su vinculación con el ingreso a la carrera docente. Otro punto muy importante, que haciendo la comparación, doctor Manzano, entre lo que estaba allí de requisitos para los cargos de directivo docente, pues se presentan unos cambios muy breves en lo que tiene que ver con los perfiles, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar aquí con una novedad, y es que ingresan los tecnólogos en educación que no habían sido tenidos en cuenta anteriormente. Eso sería una novedad. Asunto para el debate, pues no lo diríamos tan pronto, porque tiene que revisarse, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la pertinencia, pero digamos que estos tecnólogos en educación, doctor Manzano, es un punto importante. ¿Por qué? Bueno, uno, porque muchos compañeros tecnólogos en educación habían reclamado que no podían participar acá. Entonces, pues acá tendrían la puerta abierta para la participación, pero pues también está el otro asunto en el que tiene que ver con el asunto de la cualificación y la profesionalización. Sin embargo, es un debate que no es bueno dar en este instante, sino simplemente mencionarlo como una novedad en este asunto. Como le digo, doctor Manzano, esto está en estudio. Hemos estado mirando los asuntos más relevantes. Podríamos mirar, por ejemplo, para hacer referencia nomás, porque sé que el tiempo no nos alcanza, y más adelante pues la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y sus grupos de asesores presentarán los aportes pertinentes. Nosotros pues como equipo en particular hemos revisado algunos asuntos. Por ejemplo, mire la experiencia profesional mínima del cargo de rector. Entonces, haciendo la comparación entre la anterior resolución, que es la 15683, el manual anterior, y el nuevo manual, pues entonces nosotros vemos que el borrador del proyecto elimina el requisito de haber ejercido al menos por un año un cargo directivo docente para aspirar al cargo de rector. O sea, un docente con 6 años de experiencia como docente de aula es habilitado. Digamos que es uno de los asuntos para tener en cuenta como una conclusión en la comparación de los requisitos para ser rector. O sea que para ser rector, un docente habilitando, o más bien presentando su experiencia como docente de 6 años, podría ser habilitado. Por ejemplo, para el cargo de director rural teníamos un asunto, y es que, bueno, el tecnólogo en educación va a ser incluido. Antes no estaba para ser director rural, ¿no?
Puede ser un normalista superior, un tecnólogo, un licenciado en educación o un profesional no licenciado. Aquí la novedad está en que aparece, entonces, incluye a los tecnólogos en educación como aspirantes para ser directores rurales. Y así sucesivamente, por ejemplo, este borrador de proyecto elimina el requisito de haber ejercido al menos por un año un cargo directivo docente para aspirar al cargo de director rural. O sea, solo con 4 años de experiencia como docente es habilitado para ser director rural. Bien, en las funciones de docente de aula se revisaron pues algunos asuntos. El artículo del decreto 1075, el 241524, de donde tomaron las competencias funcionales para el borrador del nuevo manual, corresponde al decreto 3782 de 2007, es decir, el que reglamenta la evaluación anual de desempeño para el 1278. En consecuencia, las competencias cada gestión fueran tomadas en la guía 31 del MEN. Es decir, aquí es donde vemos nosotros el asunto de sustentar una idea de evaluación de desempeño cuando ya está normada la misma, entonces no tendría sentido. Por lo tanto, el borrador para este nuevo manual de funciones elimina la gestión directiva y las competencias asociadas que aparecían en las funciones esenciales de la resolución 15683. Bueno, estas son diferencias que se han encontrado, pero lo que sí podemos decir, doctor Manzano, es que respecto a las competencias funcionales y lo que atañe aquí a funciones del docente, sí faltan incluir muchas observaciones que había realizado FECODE anteriormente en lo que tiene que ver con la idoneidad del maestro y por supuesto con el papel que tiene el docente en la escuela, no solo de ser un instrumento para ser evaluado, sino un instrumento de construcción de política educativa, de construcción de escuela, el entendido de la escuela como ese terreno en el cual se tejen relaciones sociales políticas que son importantes en la formación de un ser humano. Poco se tiene en cuenta el carácter de una evaluación más de carácter formativa. El asunto de funcional va más a un asunto mercantilista, a un asunto instrumentalista, desconociendo pues la esencia de una educación crítica que permita al docente ser evaluado en la medida que siente que mejora y no ser evaluado para ser expulsado o para ser castigado como lo ha tenido el espíritu de estos decretos. Entonces, desde esa perspectiva, seguimos construyendo la crítica de de esta resolución, ¿no? De esta nueva resolución o propuesta de manual, en el cual estaremos siguiendo informando sobre el asunto. Entonces, doctor Manzano, un fraternal saludo, un abrazo para toda la audiencia y muchas gracias por su invitación y por estar siempre presto a atender las inquietudes del magisterio. Un abrazo. Sí, efectivamente, compañero Nelson, como usted lo indica, este proyecto de resolución, digamos un proyecto bien importante, que está en la página del Ministerio de Educación, en los proyectos normativos para las observaciones ciudadanas, observaciones que van a ser tenidas en cuenta hasta dentro de muy poco, creo que es el próximo 10 de noviembre, enviar comentarios o sugerencias del 27 de octubre al 10 de noviembre y ahí está la justificación de las memorias para que nuestros maestros, nuestras maestras pues estén precisamente haciendo sus respectivos aportes. 7:28 de la mañana, agradecemos entonces al compañero Nelson Larrota, fiscal del Sindicato de Educadores de Santander, por estos valiosos aportes y avanzamos en Entre Líneas. Escuche todos los sábados de 7 a 8 de la mañana por La Voz de Bogotá, en el dial 930M, Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Entérese del acontecer jurídico, político, social, cultural, ambiental y sindical. Entre Líneas, una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Sábados de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá, Entre Líneas. Acontecer político. 7:29 de la mañana y se encuentra con nosotros en la línea telefónica el doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo, catedrático universitario y presidente de la Fundación Cultura Democrática, con el análisis de un tema bien especial y que ha dado mucho para hablar, y es que en días anteriores el expresidente, exsenador Álvaro Uribe Vélez planteó un borrador de referendo
para varios temas. Y esto ha suscitado muchísimas voces, voces a favor, voces en contra, los que están diciendo que sí, los que están diciendo que no, y sobre todo dentro de una tormenta política bien complicada. Así que pues nos honra tenerlo acá nuevamente, doctor Álvaro Villarraga. Muy buenos días. Sí, muy buenos días y gracias por la invitación. A usted, doctor, por atender nuestra llamada. Proyecto de referendo del ex senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué tenemos nosotros para contarle desde esa visión crítica que usted siempre nos trae acá al programa? Bueno, ahí yo destacaría 3 circunstancias, ¿no? Una primera que salta a la vista es que el presidente Álvaro Uribe en este momento está sub iudice de la justicia. El día de ayer, un juez de la República dejó en claro que su condición es de indiciado y implica con claridad esta decisión del juez que están válidas las pruebas y el procedimiento adelantado por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, lo primero es decir, como mínimo, desde el punto de vista moral, ético y político, Uribe está tratando de dar un salto de garrocha de la cárcel, de estar en condición de libertad en medio de un proceso judicial, a tratar de recuperar su liderazgo político, y en ello la pieza que está utilizando es la propuesta de referéndum. Entonces, lo primero que advierto con esta opinión es que no puede el país en términos de justicia dejar de lado, desestimar las más de 200 denuncias, investigaciones en curso que no han prosperado, y que existe una investigación que ya ha tenido un avance importante de la Corte Suprema y que, como es bien conocido por la opinión pública, pasó a la justicia ordinaria. La segunda opinión es que en medio de esto el presidente Álvaro Uribe busca recuperar iniciativa política en un momento bastante difícil, tanto para él como para su partido Centro Democrático. En una mirada de mediano plazo, podemos ver que Álvaro Uribe ya no es el líder político que se decía del teflón, ya no es la persona que tiene altos porcentajes de aceptación. Desde el año pasado tiene una minoría de aceptación, y la opinión pública en contra es crecientemente mayoritaria. En razón incluso de encuestas que se hicieron durante el proceso judicial, aparecía la mayoría de la opinión pública respaldando el avance de la justicia y solo unas pequeñas minorías respaldándolo. Su partido Centro Democrático a todas luces es una minoría, incluso que ha perdido aliados en esa posición de extrema derecha. Y un partido y un expresidente empeñados en tener como bandera oponerse al acuerdo de paz, en esencia es oponerse a la posibilidad de la paz en este país, y tener, digamos, una opuesta muy regresiva en temas sociales, etc. Y la tercera opinión, y es deliberado que la deje de tercera, porque me parece que al debate en el centro no están los 14 puntos de referencia. Al debate está la intencionalidad que he referido desde Álvaro Uribe frente a estas dificultades de pérdida de credibilidad de su proyecto, de su persona propia y de su condición en este momento de implicado en graves delitos ante la justicia que se conectan incluso con crímenes de lesa humanidad, como es muy conocido por la opinión nacional e internacional. Y mi tercera opinión es sobre los 14 puntos, desde luego. Cualquiera puede promover un referéndum. Eso estaría dentro del marco constitucional y dentro de las posibilidades de la democracia. Lo que advierto es que en estas 14 normas hay veneno, hay propuestas absolutamente inadmisibles. No solamente porque significan un cambio constitucional, sino porque vistas en el proceso político es negar de plano el acuerdo de paz. Es decir, proponer acabar o en todo caso reformar la JEP en su punto 5, proponer, por ejemplo, en otro de sus puntos posteriores, en el 7º, la exclusión del Congreso de responsables de crímenes de lesa humanidad, sabiendo que su intención es sacar la gente que está de las FARC
por el acuerdo de paz, porque siempre lo he explicado en esos términos. No está hablando de los relacionados con la narco parapolítica ni con otros que han llegado al Congreso en esas circunstancias, sino es apuntando a desconocer el punto 2 del acuerdo de participación convenido con las FARC. Está apuntando también en otros puntos del acuerdo de la propuesta de referendo, en varios de ellos, desde el principio, a una reforma al aparato de justicia que no solamente golpea acabando o reformando en lo fundamental y quitándole sus funciones a la JEP, sino que incluso es regresiva frente a la Constitución del 91, sin exageración alguna, y esto no es nuevo. El presidente Uribe y su partido Centro Democrático han añorado ir a la Constitución del 86. Cuando nos están proponiendo una sola corte o a lo sumo dos, Corte Suprema y Consejo de Estado, es volver a la Constitución del 86. Es negar la Corte Constitucional, es negar que todos los jueces de la República se convirtieron en jueces constitucionales con la figura de la tutela, es negar el desarrollo, al menos en lo que tiene que ver con el contenido constitucional ampliamente garantista de la Constitución del 91 y volver a unas condiciones de regreso, de retorno a una Constitución absolutamente atrás, por lo que no solamente se burlaría el acuerdo de paz con las FARC, sino incluso se burlarían todos los acuerdos de paz. Burlando la Constitución del 91, se burlan también el acuerdo con el M-19, el acuerdo con el EPL y con otras insurgencias regionales. Y más allá de los acuerdos de paz, el consenso nacional de apertura democrático que significó la Constitución del 91. También otro ingrediente es que tiene plena justicia para las Fuerzas Armadas. Al acabar con la JEP o quitarle su competencia en las Fuerzas Armadas, plantea una libertad condicional general y le quitaría a la JEP el régimen de condicionalidad, donde si bien la JEP ha otorgado condiciones de libertad a miembros de la fuerza pública, lo hace a condición de revelaciones a la verdad, reparación de las víctimas y un juego transparente con un sistema transicional que le impondrá unas penas, llamémoslas suaves, propias de la justicia transicional, a cambio de ese tipo de visión. Y finalmente agrego, sin entrar al detalle, son 14 normas, allí también hay algunas medidas regresivas en lo social o con apariencia de algún cambio que quiere mostrar algo de educación, algo en lo laboral, pero todo está en un filo de las propuestas tradicionales que ha tenido el Centro Democrática, o como en el punto 13 hablar del ecosistema sin realmente contenido sustancial, o como en otro punto de manera demagógica proponer la reducción del Congreso, que aparentemente, y hasta la posibilidad de reducir sus salarios, aparentemente puede tener simpatías frente al tema de burocracia, pero que de fondo es una propuesta que retoma del Centro Democrático, que busca es golpear a los sectores de izquierda alternativos o quienes no han tenido esas redes clientelistas, ese gran aprovechamiento del Estado y se han impuesto históricamente con mayorías muchas veces artificiales, como lo se ha demostrado en la investigación reciente y las denuncias de delitos políticos. De manera que el gran resumen, para mí no está el debate tanto en las 14 normas, que de alguna manera reciclan y retoman propuestas que ya venían. Acabemos con el acuerdo de paz, saquemos a los congresistas de las FARC, demos plena impunidad a las fuerzas militares, volvamos a medidas regresivas, incluso contra la Constitución del 91, en un intento de reposición política en tan difíciles condiciones del expresidente Álvaro Uribe y su partido de extrema derecha. Gracias, doctor Álvaro Villarraga. 7:39 de la mañana. Una pregunta para usted que seguramente también tiene que ver con esto, pero es que ha habido bastante discusión por parte de las organizaciones sindicales, de los sindicatos de educadores, de FECODE, de FENDIDOC, ese punto número 12 del referendo que propone el ex senador Álvaro Uribe Vélez, donde dice: el Estado garantizará la gratuidad de la educación con focalización socioeconómica. Podrá hacerlo a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias. Y pone entre paréntesis: hoy existe un monopolio oficial a través de FECODE que ha sustituido la ciencia y la libertad de enseñanza por el adoctrinamiento político. ¿Qué le merece a usted, qué comentario le merece a usted ese punto propuesto por el ex senador?
Muy pertinente su pregunta, además tu programa y todo el esfuerzo del colectivo jurídico de ustedes y el acompañamiento a FECODE, este punto es gravísimo. Este punto, con una encubierta postura inicial de gratuidad de la educación, pero a región seguido el énfasis en un esquema mixto, abriéndole más aún las posibilidades a la educación privada, que se ha privilegiado de hecho en detrimento de la educación pública en todos sus niveles, especialmente esa gran crisis a nivel universitario, pero se suma algo absolutamente reprobable y que merece una amplia movilización de rechazo, que ya se han venido pronunciando muchas voces, muchas organizaciones sociales, porque es una acusación y una postura absolutamente de ataque contra la organización de los educadores, de los trabajadores de la educación, señalando de adoctrinamiento, como lo han hecho ya algunos congresistas del Senado y Cámara. Es todo un ataque a la libertad de cátedra. Yo creo que hay una idoneidad en el aparato educativo, en la educación pública, en la formación profesional, en la dignificación del educador con el movimiento pedagógico que se gesta desde los años 80, en la reivindicación no solamente económica, sino cultural y educativa, y de propugnar por la calidad. Y la calidad implica también la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento. Y jamás FECODE ha pugnado o ha tenido una sola línea de pensamiento. Hemos siempre habido pluralidad, diversas opiniones, diversas corrientes políticas, y desde luego ha jugado en el filo también de apuestas progresivas para la nación, para la población colombiana. Pero esto es una actitud macartista, es una actitud de señalamiento, y es propia de su concepción, digamos, de extrema derecha, que retoma el viejo anticomunismo y un señalamiento absolutamente injusto y reprobable frente a los trabajadores de la educación y frente a toda la docencia a todos los niveles. Bien. 7:42 de la mañana. Agradecemos entonces al doctor Álvaro Villarraga Sarmiento, politólogo, catedrático universitario, presidente de la Fundación Cultura Democrática y además gran amigo de esta casa, por ese análisis concienzudo, crítico acerca de ese proyecto, esa propuesta de referendo presentada por el ex senador Álvaro Uribe Vélez. Y mientras tanto avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer jurídico. Bien, 7:44 de la mañana y aquí voy a empezar a hablar yo. Ya en nuestro acontecer jurídico vamos a tener un tema pues que obviamente ha sido del resorte de varios programas de lo que hemos estado hablando, pero también queremos dar un parte de tranquilidad a los clientes de Organización Manzano y Manzano, y es respecto a la sanción moratoria por el pago tardío en las cesantías. Ya no nos vamos a poner a echar historia, la historia ya la echamos, estuvimos revisando durante más de 6 programas de dónde deviene esto. Lo que sí tenemos que decir es que efectivamente ya dentro de la última propuesta que hizo Fiduciaria La Previsora y el Ministerio de Educación Nacional, cartera encargada de adelantar
estas acciones conforme al Plan Nacional de Desarrollo, al artículo 57, conforme al decreto 2020 del 6 de noviembre del año 2019, pues se han generado algunos pagos. Inicialmente se estaban generando unos pagos, llamémoslo de esta forma, non santos, solamente a un reducido grupo, y solamente eran 2 oficinas de abogados. Pero a partir del mes de septiembre y especialmente en el mes de octubre, a partir del 20 de octubre, se han generado 3 grandes nóminas en las cuales se está pagando principalmente lo correspondiente a 1. El capital y la indexación, es decir, la actualización que ordenan, ojo, los fallos judiciales. Yo estoy hablando de fallos judiciales, Organización Manzano y Manzano, dentro de la mesa de negociación que instauró el Ministerio de Educación Nacional, solamente llevó a cabo la negociación de aquellos procesos que ya tenían fallos judiciales en firme. ¿Por qué? Porque el fallo judicial en firme es el único que garantiza que al maestro, al docente, al directivo docente le respeten el 100% del capital que le adeudan por concepto de sanción moratoria por el pago tardío en sus cesantías. Lo que no sea fallo judicial, es decir, lo que esté todavía en demanda, lo que esté en procedimiento de conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad ante la Procuraduría General de la Nación, lo que esté en vía directa, la entidad, Ministerio de Educación Nacional, ha propuesto unas fórmulas de conciliación donde paga entre el 75, máximo el 90% del capital, desconociendo la totalidad del capital que le está deudando, y es por eso que nosotros, en Manzano y Manzano, en Organización Manzano y Manzano, no adelantamos otro tipo de conciliaciones o transacciones, salvo que sea con fallos judiciales. Esto como un primer punto para decirle a nuestros clientes que aquellos procesos que todavía se encuentran en la vía judicial, que están todavía en las demandas, que están todavía en las conciliaciones prejudiciales o algunos inclusive en vía administrativa, no se conciliarán por parte de nuestra organización, como quiera que no garantizan el pago del 100% del capital. Una vez la entidad garantiza el 100% del pago del capital, nosotros ya bajaremos los brazos, bajaremos las armas, ya no tendremos más que pelear en este sentido e inmediatamente procederemos a hacer todas las conciliaciones. Mientras tanto, la entidad no lo va a hacer. Pero en esas 3 grandes nóminas, que son del 20 de octubre, del 23 de octubre y la reciente nómina del 30 de octubre, que se dio a conocer solamente hasta el día de ayer, pues en ellas han hecho varios pagos a distintas oficinas de abogados. Ya ahora sí hubo multiplicidad de oficinas de abogados, tenemos que decirlo. El Ministerio de Educación Nacional en esta oportunidad ya cumplió. ¿Pero por qué cumplió? Y llama poderosamente la atención porque tuvo que tomar la batuta de esta gestión directamente el Ministerio de Educación Nacional, ya que fiduciaria la previsora no lo había hecho. Celebramos que el Ministerio de Educación Nacional lo esté haciendo. Y lo que va a suceder es que posterior a estos pagos, ya la próxima semana nosotros nos sentaremos con el equipo de la oficina de manera virtual, porque ustedes saben que Organización Manzano y Manzano durante el año 2020 no va a tener atención presencial en la oficina. Nos estamos reuniendo de manera virtual para revisar precisamente cada una de las liquidaciones de los pagos que se efectuaron que hayan quedado de conformidad con esas liquidaciones que se presentaron a fiduciaria la previsora, que fueron discutidas, que fueron observadas, etcétera, etcétera. Y una vez estemos de conformidad con eso, procederemos ya a presentarle a la entidad la liquidación actualizada de los intereses moratorios derivados del cumplimiento tardío del fallo judicial. Porque en el acuerdo que se logró con el Ministerio de Educación Nacional, hablo por parte de Organización Manzano y Manzano y de conformidad también con el comunicado número 6 que expidió en octubre
octubre la vicepresidencia del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pero que lo firmó directamente la doctora Sandra del Castillo Abella, de fiduciaria a la previsora. Pues una vez se pague ese capital, inmediatamente el Ministerio de Educación Nacional va a proceder a realizar la actualización de la liquidación de los intereses moratorios derivados del cumplimiento tardío para proceder a hacerlo. Vuelvo y repito, en el caso de Organización Manzano y Manzano no podemos hablar de otras oficinas de abogados porque no hemos tenido esas, digamos, comunicaciones diversas de este minuto a minuto a proceder a hacer ese pago antes del 31 de diciembre del presente año. Hemos tenido aquí la intervención de varios abogados, del doctor Porfirio Riveros, del doctor Donaldo, de la doctora Adriana, de doctores del departamento de Caquetá, del departamento del Huila, del departamento del Tolima, de Sucre, es decir, de distintas partes del país donde se quejaban que no se habían hecho estos pagos. Lo que nos han dicho es que poco a poco se ha venido regularizando al menos el pago del capital correspondiente al cumplimiento de esos fallos judiciales y que en esa misma línea también están esperando el cumplimiento de esos acuerdos por parte del Ministerio de Educación Nacional. 7:51 de la mañana, eso es en lo que vamos. Eso es en lo que vamos frente al estado de las reclamaciones. Pero ahora, durante el año 2020 no solo se generaron nuevas sanciones moratorias, como ya lo ha denunciado la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE y los sindicatos filiales, a lo cual la Organización Manzano y Manzano nuevamente vuelve e insiste, como lo hicimos desde el año 2017, se acordarán ustedes, en que esta reclamación no necesita apoderado, dado que ya existen dos pronunciamientos de unificación, uno de la Corte Constitucional, la sentencia SU 336 del año 2017, producto de nuestro aliado estratégico, de nuestro socio, gran amigo, hermano del alma, Ismael Rodrigo Guevara Barrios, a quien le enviamos un abrazo a esas cálidas tierras de Huila, y otro por parte del Consejo de Estado con la sentencia de unificación de julio del 2018. Eso significaría que no tendría que interponerse apoderado judicial o apoderado administrativo para que le reconocieran esa reclamación. ¿Y qué tienen que hacer los docentes? Contáctennos. Si quieren ustedes, 310-341-5497, 310-341-5497, directamente conmigo, un mensaje WhatsApp, y yo con el mayor de los gustos les envío el modelo del derecho de petición para que ustedes lo hagan directamente. Y si en 4 o 5 meses no les han cancelado esa sanción moratoria, no les han dado respuesta satisfactoria, no les han dicho cuánto les están debiendo y cuándo les van a pagar, comuníquense con nosotros para que los podamos asesorar, ya como quiera que se ha generado un silencio administrativo negativo. Quiere decir que se entendería que la entidad no va a pagar o que los va a dejar, como diría mi abuelita coloquialmente, una mujer muy sabia, que en paz descanse, colgados de la brocha, y los va a dejar ahí esperando per secula seculón, para luego decir que esas reclamaciones ya prescribieron. Número 1. Pero número 2, también hay unas nuevas sanciones moratorias que se están generando porque la entidad no le informó a los beneficiarios que había incluido la nómina, el pago en la entidad bancaria. 30 días después devolvió el pago, obligando a que se generara una solicitud de reprogramación. Y el tema con la reprogramación es que no la demoró más de 5 o 6 meses, a veces un año. Esto está sucediendo desde el año 2019 en adelante. Para estos últimos casos, les recomendamos que acudan directamente a nosotros, a nuestras oficinas, porque estamos adelantando esa tesis en que efectivamente no solo les deben sanción moratoria por el primer término que les están debiendo, sino que a partir de la solicitud de reprogramación de las cesantías también se vuelve a causar una sanción moratoria, como quiera que la entidad tenía solamente 15 días hábiles para haber contestado esta solicitud, y al haberse demorado 6 meses, al haberse demorado un año o muchos casos haberse tenido que acudir a acciones de tutela, pues vamos a dar la pelea, como lo hemos hecho en Organización Manzano y Manzano desde hace más de 30
50 años para defender los derechos de los maestros, los derechos de las maestras, los derechos de los beneficiarios de este tipo de prestaciones sociales, para que sus derechos no se vean conculcados por esa actitud lasciva, esa actitud parsimoniosa en cabeza de Fiduciaria La Previsora, quien es ahoritica la directamente responsable de estas sanciones moratorias. Yo creo que con eso queda claro el tema, Marco, Germán y todos los que nos están escuchando. 7:55 de la mañana. Así que frente a esto se nos acabó el tiempo. Lamentablemente el tiempo en radio es supremamente corto. Así que si ustedes quieren escuchar este programa, pueden hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones. Igualmente, si quiere tener más información acerca de las últimas noticias a nivel jurídico, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales. En Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada, o en Twitter como @abogadosomm. Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación de los compañeros Nelson Larrota, el doctor Álvaro Villarraga y con la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. Nos veremos en 8 días. Chao, chao. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.